Buen día, bienvenidos a la casa del Señor. Hay una palabra que me impactó mucho en estos días y todo nació gracias a una información que encontré en un medio de comunicación y la voy a usar como introducción al texto bíblico que vamos a usar. La tormenta perfecta acosa al mundo. Esto se dijo el 21 de septiembre del año 2022 en el país de Egipto. Y le leo la noticia. Guerra en Ucrania, catástrofes climáticas e inseguridad alimentaria. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no Gutiérrez, Guterres, alertó a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará un invierno de protestas principalmente en Europa, en la apertura de una asamblea general. La crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente sufre, sobre todo los más vulnerables, y a pesar de ello estamos bloqueados por una disfunción global colosal, dijo Guterres. Estas crisis amenazan al propio futuro de la humanidad y el destino del planeta, advirtió. No nos hagamos ilusiones, estamos en un mar agitado. Un invierno de descontento se perfila en el horizonte, indicó. De este encuentro participó nuestro presidente Marito, que fue el orador número 11. Años atrás había un libro que llevaba como título "Y la Biblia tenía razón". Creo que es un libro que no se vende más en las librerías. Y la Biblia tenía razón. Y cuando Jesús tuvo la sobremesa con sus discípulos, después de participar de la última cena y de institucionalizar la cena del Señor, Él en uno de sus momentos, que figura en San Juan capítulo 16, habló de muchos temas. Por ejemplo, Él habló que el mundo iba a aborrecer a los cristianos, habló de la obra del Espíritu Santo, habló de la tristeza convertida en gozo, y del versículo 25 al versículo 33 del capítulo 16 habló de lo siguiente. Él dijo: yo he vencido al mundo. Vamos a leer el pasaje del versículo 25 al 33, que lleva como título, en la versión Reina Valera 1960, yo he vencido al mundo. Dice así, del versículo 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y este es un versículo clave que tendríamos que manejarlo todos los días a lo largo de nuestra vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. ¡Wow! ¡Qué lindo versículo! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y al poco tiempo de haberlo dicho, comenzaron las aflicciones de sus seguidores. Y aún las aflicciones de los seguidores de Jesús siguen y seguirán constantemente. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que Jesús enseñó, es mucho más fácil aceptar el estado en el cual muchas veces nosotros nos encontramos. Me gusta lo que dice la traducción Dios habla hoy, del versículo 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Qué lindo es cuando podemos definir algunas palabras, porque esas palabras abren nuestro entendimiento y nos ubican para tener una mejor gestión en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo familiar, etcétera, etcétera. La Biblia interlineal, la que habla directamente la traducción del griego al castellano, usa la palabra paz, usa la palabra aflicción, no usa la palabra valor, usa la palabra tomando ánimo, y no usa la palabra vencer al mundo, sino usa la palabra subyugar al mundo. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es ausencia de guerra, tranquilidad del alma, sosiego y quietud. ¿Qué es la aflicción? Es el abatimiento, es la tristeza, es la pena, es el dolor, es el pesar y son las molestias. ¿Qué es la confianza? Es la fe, es la seguridad, es la esperanza, es la creencia, es la expectativa por cosas positivas. ¿Y qué es subyugar? Subyugar es someter, dominar, avasallar, dominar violentamente. En el mundo tendréis aflicción. Cuando usted va a estudiar la palabra mundo, va a encontrar que la palabra mundo tiene dos explicaciones. La primera es creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús creó todas las cosas, pero también una acepción que la palabra mundo tiene es sistema. Entonces, cuando hablamos de el sistema mundano, es correcto. El mundo tiene un sistema de vida que quiere atrapar constantemente a los cristianos. Los cristianos quieren sacar a la gente que no conoce a Jesús del sistema mundano, y el mundo quiere meter a los hijos de Dios en su sistema. Y hay una lucha constante. Entonces la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo, Él ha vencido el sistema. Amén, qué bueno. Creador del mundo, de la tierra y de todos los que en él habitan, y vencedor del sistema. Ese es mi Salvador, ese es mi Señor. Por eso es espectacular que podamos poner nuestra confianza en Él, porque al fin y al cabo el único que nos puede ayudar es Jesús. Alguien dijo que la aflicción es una emoción compleja que nos sitúa en el territorio de la tristeza, el abatimiento y la desesperanza. La mala noticia, hermanos, es que tarde o temprano vamos a pasar por el sufrimiento. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Tarde o temprano vamos a tener crisis financiera. Tarde o temprano vamos a tener problemas familiares.
no somos diferentes a las personas que no conocen a Jesús. Vamos a vivir las experiencias que las personas que no conocen a Jesús también viven. La única diferencia es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a estar con nosotros. Y podamos enfrentar esa situación y vamos a salir adelante. Yo recuerdo cuando hacía capellanía en el Hospital Bautista, en terapia intensiva, un día una viejita que no conocía a Jesús me enseñó una lección. Me dijo: capellán, le voy a decir una cosa, esto también va a pasar. Y esa frase tan simple fue maravillosa para mí. Esta situación también va a pasar. Tarde o temprano usted la va a mirar y le va a dar vergüenza de recordar las cosas que le dijo a Dios y a su familia cuando estaba en esa situación tan difícil. Tarde o temprano las cosas van a cambiar. Alguien dijo: si no estás unido a Cristo, no podrás recibir la ayuda que los justos reciben. Porque nosotros somos vivos, nosotros solamente agarramos la palabra de Dios que nos conviene. Decimos, por ejemplo, bueno, la Biblia dice que Jesús va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y vivimos una vida libertina. Pero cuando estudiamos bien la Biblia, principalmente la versión Dios habla hoy, dice: en cuanto dependa de mí, dice Jesús, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que debemos estar unidos a Cristo. Ya se los enseñó Él antes cuando habló de la vid y los pámpanos y les dijo: sin mí nada pueden hacer. Entonces, si uno está unido a Cristo, ora, lee la Biblia, se congrega, siente la presencia del Espíritu Santo en su vida, tiene la seguridad de que va a tener la paz de Dios y que va a poder vencer así como Jesús venció. Pero si no vivimos unidos a Cristo, vivimos unidos a una religión, vivimos unidos a un milagro, vivimos unidos a un testimonio que escuchamos por ahí, tarde o temprano vamos a tener graves problemas. Debemos aprender a estar unidos a Cristo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 34, 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que si usted es justo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es justo, sabe que tarde o temprano de la aflicción le liberará el Señor. Porque la vida del cristiano es una de cal y una de arena, aunque usted no lo crea. Pero así es la vida de los que amamos al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice otra versión, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, la Biblia tenía razón. Y a veces para que la Biblia tenga razón, nosotros cometemos el error de forzar las Escrituras para que digan lo que nosotros queremos que diga. Pero la Biblia no hay que hacerle fuerza para que diga lo que Dios quiere que diga. Tenemos que tomarla literalmente y decir: así nos enseña la palabra del Señor. Yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo tenía una Biblia negra, chiquitita, lamentablemente cuando él falleció. Yo la quería traer para tenerla de recuerdo, pero no sé dónde habrá quedado. Y él tomaba literalmente lo que decía la Biblia. Decía: bueno, acá dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ok, esa paz yo tengo que tener. Acá dice que Él sana a los enfermos. Ok, Jesús es mi sanador. Acá Él dice que no vio justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ok, esto es así. Y la verdad que vivió una vida muy interesante, confiando siempre en la palabra del Señor. Entonces nunca tiene que forzar las Escrituras para que digan lo que usted quiere que digan. Eso lo hacen otras sectas. O sea, sectas lo hacen así. Pero nosotros
tomamos la palabra del Señor y nos damos cuenta que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Jesús venció al mundo. La primera aflicción que tuvieron los discípulos fue en el año 64 con Nerón. Nerón, el emperador que todos nos conocemos porque hemos visto muchas películas de este señor, él, como quería hacer una Roma nueva, mandó a quemar la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Y la última persecución que tuvieron los cristianos fue con Dominiciano, la segunda fue con Dominiciano, la tercera con Trajano, etcétera, etcétera. Y la peor que tuvieron fue con Diocleciano en el año 315. Murieron muchos cristianos que tuvieron que dar la vida por Jesús. Usted puede leer la historia, puede entrar en Google y leer sufrimientos de la iglesia primitiva. Y se va a enterar que lo que usted está sufriendo no es nada. Yo el otro día fui al hospital porque tenía un problema en una de las costillas, que no es mi señora, sino es un problema físico. Y ni bien entré, ya me sané. Porque vi cada necesidad. Cada persona enferma. Hasta había una señora que se le veían los dientes porque tenía un tumor que le comió la cara. Ni quería consultar con el médico, me sentía súper sano. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque cuando uno ve la necesidad ajena, se da cuenta que su necesidad es muy poca. No caigamos en la frase de mal de muchos consuelo de sonso, pero es una realidad muchas veces. Entonces, ¿cuál era el problema de la aflicción de los primeros cristianos? La raíz de los problemas. Que cada César o cada emperador romano también era un dios. Y en las plazas, en diferentes lugares, estaba la imagen del César de turno. Entonces las personas cuando pasaban se arrodillaban frente a la imagen y cuando se saludaban dos romanos, un romano le decía a otro, César es el Señor. Verdaderamente César es el Señor. Pero los cristianos no se inclinaban frente a las imágenes de César. Y muchos cristianos, cuando un romano les saludaba y le decía, César es el Señor, él decía, no, Jesucristo es el Señor. Y ahí, a los leones o a la hoguera. Era complicado vivir en aquellos tiempos. Si usted piensa que ahora es complicado vivir, es mentira. Era muy complicado vivir en aquella época y muchos cristianos perdieron la vida por no querer arrodillarse ni reconocer que César era el Señor. Siguieron las aflicciones y llegamos a las aflicciones en la pandemia. Los cristianos tuvieron aflicciones en las pandemias. Les voy a leer porque si no voy a decir cualquier disparate. Igual digo cualquier disparate, pero por lo menos lo voy a leer, ¿no? Dice, 340 millones de cristianos en el año 2020 fueron perseguidos en todo el mundo o discriminados por ser cristianos. 4 millones de cristianos fueron asesinados y otros 4 millones están presos por causa de Jesús. En el año 2021 la persecución aumentó un 8%. Lo primero que se hace es la negación de la ayuda alimentaria. Esto sucede, por ejemplo, en el continente de Asia, en los países de la India, Bangladesh, etc. Casi siempre el Evangelio a la zona que más envuelve es a la clase más humilde. Y el gobierno
que es musulmán, se encarga de no darle provista a los cristianos. Bueno, que se mueran de hambre. Si Dios los alimenta, que los alimente Él. ¡Wow! En otros países se usa la violencia doméstica. Por ejemplo, en Pakistán, 1000 niñas cristianas fueron obligadas a casarse con hombres musulmanes. En China, que es tan rica la comida china, ¿verdad? Los sushi. Oh, sí. Bueno, pero estamos en otra cosa. En China hay confiscación de bienes, hay redadas, hay multas, está prohibida la adoración en línea y se sacó una ley que los menores de 18 años no pueden participar ni practicar ninguna actividad religiosa. Esto está sucediendo ahora. Nosotros ni enterados, ¿verdad? En América Latina, en la pandemia, en los dos países donde más se le presionó a los cristianos fue en Colombia y en México. Los cristianos sufren a lo largo de la historia, porque Jesús ya lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero en la actualidad también hay aflicción. Y acá hay otro versículo lindo que tendríamos que aprender de memoria. Son esos versículos aplicables. Yo siempre digo que son versículos como el ibuprofeno o el cetamol, que sirven para cualquier cosa. Y vas a la clínica y ibuprofeno y cetamol, ¿no? Para lo que venga, desde la cabeza hasta los pies, son fantásticos los dos. ¿Sí? Arreglate con esos dos. Y estos son versículos ibuprofeno. En el capítulo 14, mientras estaba también la sobremesa, Jesús le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y estos son versículos, hermanos, que tendríamos que manejar. Así como muchos manejan la formación de los 11 para esta tarde, la formación de el fulano de tal, el medallero, cómo salió Paraguay, que manejen también estos versículos, porque tarde o temprano no vamos a tener la Biblia. La crisis no nos va a agarrar con la Biblia en la mano, nos puede agarrar en cualquier momento y solamente los versículos que están en la mente serán los que vamos a tomar y aplicar en el momento. Por eso es importante aprender versículos de la Biblia de memoria. La paz les dejo, les doy mi paz, pero no se las doy como se las da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¿Qué es angustiarse? Angustiarse, según el diccionario, es una intranquilidad, una inquietud, una aflicción, un dolor o una tristeza. Yo conocí a un hermano que estaba angustiado y se hizo todos los estudios médicos porque él había leído que cuando empieza a uno a dolerle el brazo izquierdo es un preinfarto. Entonces cuando le empezó a doler el brazo izquierdo, le iba subiendo el dolor hasta el cuello, fue al médico quejándose de un preinfarto porque sentía también como si una bolsa de cemento de 50 kilos le apretaba el pecho y le costaba respirar. Le hicieron los estudios médicos y tenía un corazoncito de bebé. Entonces el médico le dijo, ¿sabe qué, señor? Tiene que consultar con un psicólogo porque usted tiene problemas de ansiedad, usted vive angustiado. Y así fue. Consultó con un psicólogo, el psiquiatra lo medicó, el pastor lo ungió y comenzó a congregarse y terminó su problema de que se le dormía el brazo y sentía que su pechito era apretado por una bolsita de 50 kilos. Y Jesús dice, no se angustien ni tengan miedo. Qué linda palabra que Él nos dejó tantos años atrás. Pero proféticamente
aplicada a nuestros tiempos. ¿Qué es el miedo? Es la sensación de angustia, es la desconfianza, es la cobardía y es el terror. Vamos a hacer la conclusión, que es muy interesante. Hace 21 días atrás, en un país llamado Kazajistán, que la mayoría no sabe dónde queda, y la mayoría no sabe cuál es la capital de Kazajistán. Hace 21 días atrás, en la capital de Kazajistán, se juntaron todos los líderes religiosos, católico, budista, musulmán, varios líderes religiosos de la India, todo lo que usted se pueda imaginar, y hablaron de la paz mundial. Y sacaron un comunicado que tiene 34 puntos. Y uno de los puntos dice lo siguiente: palabras más, palabras menos. Solo debemos esperar al hombre que traiga la paz, porque este hombre también va a traer la seguridad mundial y la prosperidad mundial que necesitamos. Mientras tanto, trabajen en su comunidad, busquen la unidad de las diferentes religiones y vuélquense a trabajar en la parte social de las personas. La Biblia dice, y la Biblia tenía razón, que cuando aparezca el anticristo, los primeros 3 años y medio de su gobierno va a ser un gobierno de paz mundial, va a ser un gobierno de prosperidad mundial y va a ser un gobierno de seguridad mundial. Qué interesante. Si esta semana se para la invasión de Rusia a Ucrania, puede ser que nuestra redención esté cerca. No sabemos. Y la Biblia tenía razón. Interesante, ¿eh? Nunca desprecie la palabra del Señor. El creador del mundo nos está explicando cómo está avanzando y cómo va a terminar su creación. Fantástico. ¿Sí? La paz del mundo que se quiere dar es una paz superficial, es una paz que no va a durar porque, según los comentaristas, esta paz mundial es un enganche para atraer todas las naciones y entregar el poderío a este hombre que va a traer la paz mundial, y después van a ser los 3 años y medio peores de la vida de la humanidad, porque se va a terminar la paz, se va a terminar la prosperidad y se va a terminar la seguridad. Les comento nomás para que tengan un poco de información mundial también. No solamente conozcan los precios del supermercado, sino que vean cómo también se mueven la vida del ser humano. Pero lo bueno es que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y dura para siempre, aquí y en la eternidad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Señor, tu palabra dice que muchas serán mis aflicciones, pero de todas me vas a librar. Señor, tu palabra dice que en el mundo voy a tener aflicción, pero voy a confiar, porque si tú venciste el sistema, yo también lo voy a vencer. Así tiene que orar. Señor, tu palabra dice que no tenga miedo, porque mayor es el que está conmigo que el que está afuera. Y eso, Señor, en tu nombre lo voy a poner en práctica. Señor, te damos gracias
En esta mañana, por esta palabra tan interesante, y la Biblia tenía razón. Señor, a veces no nos damos cuenta la profundidad de tu palabra y estamos ahí con cosas superficiales, con cosas simples, con cosas, Señor, que no nos ayudan mucho. Pero cuando estudiamos tu palabra, la empezamos a profundizar, nos damos cuenta que lo que tú has dicho, 2000, lo que dijo papá hace quizás 3000, 4000, 5000 años atrás, a través de los profetas, son tan reales para nuestros días y tan aplicables para nuestra vida. Señor, erradicamos el miedo de nuestras vidas, incorporamos tu paz, incorporamos la confianza que tú nos vas a ayudar y sostener aún en los peores momentos. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos de todo corazón. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos cantarte, queremos darte lo mejor en esta mañana. Y queremos que tu Espíritu Santo nos recuerde cuando estemos trabajando, estudiando, viajando en el colectivo, viajando en el auto, cocinando, planchando, regando, que somos tus hijos y que nuestra redención está mucho más cerca de que lo que nosotros nos imaginamos.